preguntar de dónde está su blog y todo, que os lo cuente, que lo consultéis, que seguro que también tendrá cosas muy interesantes. Muchas gracias. Nada, Álvaro, aquí os dejo todo. Me falta... aquí está. Sí. Vale. ¿Y la botella de agua? Tengo por aquí. Sí. Genial. Pues nada, empezamos ya. Tengo la garganta un poco cogida, así que espero que me entendéis bien. Si no, cualquier cosa, pues bueno. Luego también voy a estar por ahí y luego en el turno de preguntas también sin problema. Y bueno, mi charla se llama De la automatización a la predicción, cómo la IA lleva el PPC a la velocidad de la luz. Antes de nada, me presento rápidamente, aunque ya de todas formas me han presentado bastante bien. Mi leitmotiv es ayudar a entender la publicidad digital. Ahí pues tenéis tanto mi página web, es alvarolopezherrera.com. Me podéis encontrar también en redes sociales como @lofer. Y bueno, tanto también con el tema de mi correo, LinkedIn, etcétera. Y rápidamente una presentación pues, que ya me han presentado bastante bien. Pues eso, trabajo como PPC Manager, también en director de proyectos, en diferentes verticales. He sido pues, ponente también en diferentes eventos, congresos, webinars. Soy profesor en diferentes formaciones y másteres, tanto pues, en el IE, en MSMK, Mondragón, Universitat EA. Tengo un blog profesional, como bien comentaba, desde hace 12 años, en el que publico todas las semanas. Bueno, hay artículos de diferentes temáticas, pero siempre centrados en temas de marketing. Bueno, también fue premiado. Soy finalista el año pasado como Mejor Performance Manager. Y luego también soy Google Ads Expert, que bueno, pertenece dentro de Google. Hay diferentes comunidades y bueno, hay una serie de voluntarios en los que tratamos de ayudar a diferentes usuarios con problemas que tiene la herramienta. Y luego, pues eso, soy también creador de un proyecto colaborativo que se llama SysPPC Insights. La primera temporada fue en el año 2022. El año pasado, en el 2025, fue la segunda temporada. Y bueno, simplemente es un proyecto en el que 6 profesionales se reúnen durante 6 meses con 6 artículos sobre PPC, sobre 6 temáticas de actualidad. Y bueno, al final sí que cerramos el proyecto con un directo en el que comentamos un poco todo lo que ha pasado y bueno, también para que ponerles un poco cara a los profesionales y comentar con ellos. Y después ya del resumen empiezo ya con la ponencia. A ver si me deja. Vale. Creo que me han saltado 2. Vale, sí. Genial. Pues empezamos ya con la ponencia y bueno, el principio de todo es ¿qué nos encontramos actualmente en campañas de PPC? Pues estamos en un contexto que evidentemente viene muy condicionado por la inteligencia artificial en el que se acerca al fin de toda la época manual. Hasta hace unos años, principalmente pues hace unos 10 años, cuando tocábamos las herramientas de Google Ads, Meta, LinkedIn, toda la parte de Ads venía muy condicionado por la parte manual. Es decir, dentro de la configuración podíamos tocar cualquier tipo de opciones y era bastante sencillo en general a la hora de poder hacer cualquier tipo de personalización. Esto, con el paso de los años, ha ido cambiando bastante y nos encontramos actualmente en que cada vez las herramientas, sobre todo Meta y en el caso de Google, nos dejan hacer menos cosas. Esto, evidentemente, hay cosas que son positivas, cosas que son negativas. En la parte de positivo, pues que en este caso nos encontramos con que todos los competidores se encuentran en la misma situación, por lo tanto, jugamos con las mismas reglas. Inconvenientes que mucha de la información que teníamos antes no la tenemos, por lo tanto, en gran parte de las herramientas se convierten en cajas negras y también mucha información que antes presentaban en informes es más difícil de encontrar. Entonces, pues bueno, esa dualidad nos la encontramos en las herramientas. Entonces, eso por una parte. Y bueno, un poco lo que os comentaba es, en el caso de campañas en Google Ads, que es donde más he trabajado, nos encontramos con esa dualidad. Es decir, por una parte, hasta hace unos años nos encontramos con que el modo manual era lo normal, es decir, con campañas muy enfocadas al coste por clic, es decir, podíamos controlar cuánto pagábamos cada vez que un usuario hacía clic en nuestro anuncio. Eso evidentemente era muy interesante, pero
nos encontramos con que está cambiando. Es decir, hasta hace, que eso justamente lo tenemos abajo. Antes, lo importante era que teníamos el control de todo el procedimiento porque podíamos tener más visión en la parte de configuración y ahora nos encontramos en que lo importante es el rendimiento de las campañas, es decir, que obtengamos beneficios con ellas. ¿Cómo? Pues dándole en este caso mayor libertad en cierta forma a la herramienta, es decir, para que elija las pujas, para que interprete también todas las señales y las audiencias. Así nos encontramos en un contexto bastante diferente. Luego, otra de las cosas que teníamos antes era la parte de selección de palabras clave, es decir, es algo que seguramente si conocéis un poco del sector del marketing nos han dado mucho de keywords, palabras clave, era pues al final lo más importante, incluso la parte de SEO que acabamos de ver, era muy importante toda la parte de keywords y cada vez, en el caso de Google Ads, Meta y tal, tiene menos importancia, es decir, la parte de las concordancias, que es algo también muy concreto, son más amplias, es decir, le estamos dejando cada vez más libertad a Google para que elija y también es cierto que las keywords están desapareciendo, es decir, le estamos dando la posibilidad a que la propia herramienta cree sus propias audiencias sabiendo el tipo de públicos que nos interesan, es decir, pues un público de 25 a 35 años, que tenga un poder adquisitivo de X, que esté en una localización concreta. Todo eso lo podemos meter en las herramientas, incluso mucho más. Es decir, podemos decirle que naveguen por ciertas páginas, que incluso naveguen por las páginas de los competidores, que tengan ciertos intereses, porque al final Google tiene mucha información. Es decir, no me da tiempo a enseñaroslo concretamente, pero cada uno de nosotros, cada vez que navegamos por Google, Google va teniendo mucha información de todos nuestros intereses. Es decir, incluso cuando he entrado en mi perfil de Google y tal, pues tengo hasta 200 intereses diferentes. Entonces, os doy una idea de la cantidad de información que tiene Google. Uy, que me he saltado. Vale, y bueno, eso. Entonces, lo que nos encontramos ahora va a ser parte de esta segmentación automatizada y luego también la configuración que os comentaba antes. Hemos saltado de una configuración mucho más detallada, mucho más controlada, era más fácil, ahora en el que el sistema ha cambiado, es decir, nos da menos opciones a la hora de configurar, pero sí que es cierto que nos ayuda a la hora de tratar de buscar o de tratar de lograr nuestros objetivos, nuestros resultados. Vale, pues ya os he hecho spoiler, así que el salto entonces de la automatización a esta predicción es que en este caso nos encontramos con que las herramientas, en el caso de Google, el año pasado cumplió 25 años, hemos pasado de tener un control total de la herramienta, otra vez me ha saltado, a ver, vale, vale. Ha sido paulatina y en estos últimos 20 años nos encontramos con que el cambio ha sido muy grande. Es decir, hemos saltado de un sistema pues, que era en muchas formas muy arcaico a que cada vez pues, tenga más información la herramienta y sea mucho más fácil a la hora pues eso, de que el sistema tenga las audiencias y controle mucho mejor los resultados. Vale. Lo siguiente que tenemos en este caso es que la elección de dispositivo fue otro de los cambios muy importantes que se dio en la plataforma. Es decir, hace unos años era muy difícil a la hora de crear nuestras campañas saber exactamente en qué dispositivo aparecíamos. Como bien comentaba Alberto, cada vez el mobile tiene más importancia y desde hace unos años sí que nos permite exactamente ver dónde estamos apareciendo. Entonces, incluso hay en ciertos dispositivos, pues, por ejemplo, tablets, no nos interesen, Smart TV, podemos incluso, pues eso, directamente decirle que no puje en esos dispositivos y que lo lleve todo a mobile o en el caso de ordenadores. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Vale. Otra de las cosas importantes ha sido Smart Bidding, que es toda la parte de las pujas. Las pujas vienen también conexionadas con la parte de coste por clic, es decir, hasta hace unos años teníamos control del coste que iba a tener en este caso cada vez que nosotros hacíamos una puja. Sí que es cierto que la herramienta tenía mucha información y eran pujas en tiempo real. En este caso, Smart Bidding lo que permite es que tenga mucho más información
a la hora de hacer pujas y nosotros vamos perdiendo en este caso el control del coste por clic, aunque bueno, la herramienta normalmente sí que nos da esta información, y que nos centremos mucho más en la conversión. La conversión referida a un lead, una venta. Al final ya no nos interesa tanto cuánto nos está costando el clic, es decir, podemos tener clics, pues hace unos años, pues de 1, 2, 10 céntimos. Ahora podemos tener, pues depende mucho de la vertical y de dónde estemos trabajando, pues costes de hasta 6, 7, 8 euros por coste por clic. Incluso, bueno, ha habido también el caso de los cerrajeros, que ha sido bastante famoso porque los costes por clic eran muy, muy altos, y luego también había bastantes malas praxis en el sentido de que se pinchaban entre ellos para dejarse sin presupuesto. Entonces, claro, a media mañana puede ser que los presupuestos de competidores se quedasen sin presupuesto a lo largo del día y así subir posiciones. Entonces, claro, todo esto al final ha llevado a estas malas praxis a que, por ejemplo, en el caso del sector de los cerrajeros, ya no tengan publicidad en Google Ads. Es decir, les han sacado. Entonces, bueno, que estas cosas también pasan, pero bueno, centrándonos en este caso, saliendo de la anécdota, las verticales hay que tener en cuenta que ya lo más importante no solamente es el coste por clic, sino que el coste por resultado. Es decir, cuánto nos cuesta una venta en un e-commerce, un producto, o cuánto nos está costando en este caso obtener un lead. Eso al final es donde nos estamos enfocando. Y, vale. Otro de los puntos que es más importante, y esto es bastante novedoso en el caso de Meta, es que nos hemos centrado mucho en el tema de las creatividades. Sobre todo porque se produce otro de los conceptos de marketing, es la fatiga publicitaria. Es decir, cuando aparece muchas veces nuestra creatividad, genera que al final el usuario pues, sea menos receptivo, en este caso a nuestra campaña de publicidad, etcétera. Entonces, lo que quiere en este caso, pues tanto en el caso de Meta, Google, es que tengamos una gran variedad de creatividades. No solamente creatividades fijas, es decir, pues imágenes, fotos, etcétera, sino si le podemos dar en este caso vídeos, pues evidentemente funciona mucho mejor. Y cuanto mayor sea la variedad, pues más. Entonces, el gran cambio que se ha producido justamente el año pasado, en 2025, ha sido una actualización, se llama Andrómeda, y esto, bueno, lo que hace es que Meta esté valorando cada vez más que nosotros le demos la mayor cantidad posible de creatividades. Eso nos va a hacer que frente a nuestros competidores funcionen mejor nuestras campañas. Entonces, pues bueno, el ir actualizando las creatividades, dejando al final, pues eso, las que mejor funcionen y tal, nos da también, sobre todo, una posición ventajosa frente a la competencia. Vale. Y otro de los puntos interesantes también en el caso de Meta de los últimos años es el lanzamiento de Advantage Plus, que es también otro de los conceptos que es bastante similar en este caso a Smart Bidding en el caso de Google, pero en el caso de Meta lo que ha hecho es que directamente en nuestras campañas hay ciertas mejoras automáticas que podemos introducir. Estas mejoras lo que hacen es que nuestras campañas se supone que van a funcionar mejor. Entonces, bueno, siempre todo suena muy bonito cuando lo leemos en los manuales, tanto en Google, en Meta, pero luego en la realidad, pues bueno, evidentemente hay que tener cuidado, porque, pues eso, muchas veces lo carga el diablo. Entonces, hay que tener en cuenta que estas mejoras, pues a veces no son tan bonitas, pues porque de repente igual nos pone una música en nuestras creatividades y tal, que no tiene mucho sentido. También hay que tener en cuenta, pues eso, que si trabajamos con sectores como las telecomunicaciones o incluso con el sector inmobiliario, pues hay que tener en cuenta los manuales de identidad corporativa, que son muy estrictos. Muchas veces, pues eso, incluso con el tema de logos y tal, hay que tener en cuenta que hay que ser bastante minucioso con ello, porque si no, pues podemos tener bastantes problemas con la parte legal. Entonces, pues hay que revisar en este caso todas estas mejoras de Advantage Plus, porque si no, pues podemos tener problemas. Sí que es cierto que si nos metemos en nuestras campañas, vemos cuáles son las mejoras que ellos nos recomiendan, entonces directamente nosotros podemos decir, pues estas sí o estas no. Entonces, en general son que no, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Vale. Y luego, otra de las cosas que ya os comentaba justamente antes es que puede ser que nos lleve a la desaparición de las palabras clave. Este es, bueno, al final es un debate que ya lleva unos años, pero sí que es cierto que cada vez nos llevan a que es factible de que suceda.
Hace unos años parecía imposible porque, pues bueno, al final, en el caso de Google Ads, que es ¿cómo se llama ahora? Justamente en el año 2018 cambió su denominación, es decir, antes se llamaba Google AdWords, entonces nos da idea de que era publicidad por palabras, palabras clave, pues bueno, 2018 cambia el nombre de la herramienta, Google Ads, también cambia el ecosistema, es decir, hasta hace unos años únicamente palabras, incrementa el ecosistema porque hay que tener en cuenta que ya tiene aplicaciones, toda la parte de vídeo con YouTube y luego pues, otras muchas herramientas como la parte de Discover para medios de comunicación. Entonces, todo este ecosistema para hacer publicidad, Google Ads. Entonces, cada vez en este caso las keywords han ido cambiando, sí que es cierto que podemos seguir utilizando en este caso keywords sin ningún problema, pero bueno, hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado, porque cada vez es cierto que las concordancias, que es exactamente como nosotros metemos las palabras clave, también han ido cambiando. Es decir, cada vez son más amplias. Entonces, lo que antes era, pues, comprar, por ejemplo, un curso de formación, en inteligencia artificial, ahora, pues ya las palabras exactas ya no son tan exactas, las concordancias amplias pues son cada vez más amplias, entonces pues bueno, hay que tener en cuenta que esto ha ido cambiando. Y lo que nos propone en este caso Google Ads, que es un poco lo que tiene en este caso también Meta, es trabajar con audiencias, es decir, lo que os comentaba antes, distintos segmentos de población, que serían al final como clústeres, de diferentes segmentos que verdaderamente nos interesen, es decir, pues un público objetivo de entre 40 y 55 años, de tales ubicaciones con ciertos intereses, es decir, pues que sean de un ámbito urbano o pues yo qué sé, que les guste comercio electrónico, eso podemos crear nuestras audiencias y luego aplicarlas incluso de las dos maneras, es decir, positivamente o negativamente. Si esa audiencia no nos interesa, también la podríamos negativizar. Entonces, pues evidentemente este ecosistema está cambiando. ¿Desaparecerán las palabras clave? Pues no lo sabemos. Es decir, esa es la gran incógnita. ¿Hay posibilidades? Hace unos años, no. A día de hoy, todo es posible. Entonces, pues veremos. Vale. Y luego, centrándonos ya más en la parte de inteligencia artificial y también justo con el nombre de la charla, esta velocidad de la luz lo he intentado centrar sobre todo en tres conceptos fundamentales que van ya muy enfocados también a cómo cada vez encontramos más en en nuestras campañas en diferentes plataformas. Por una parte, la parte de inteligencia creativa, luego tendríamos también el bidding en tiempo real, que os comentaba también justamente antes, y la última parte, el first party data, que puede parecer un palabra bastante complejo, pero luego es bastante sencillo. Sobre todo, bastante utilizado cada vez más en las empresas. Vale. Por una parte, los tres pilares, en estos tres pilares tendríamos la inteligencia creativa, que va muy enfocada también a lo que os comentaba antes, es decir, cuantos más creatividades tengamos, es decir, cuanto mejor manejemos cómo mostramos la información, va a ser más fácil en este caso que nos convierta. Y esto va muy enfocado también a lo que nos comentaba antes en la parte de SEO, es decir, cómo trabajamos al final nuestras webs, es decir, pues al final es lo básico, volvemos a los básicos porque son los que funcionan. Y desde la parte de trabajar en una estructura arborescente, es lo mismo que al final debemos de trabajar, o por lo menos se trabajaba así, en nuestras campañas en Google Ads. Antes teníamos una estructura muy detallada, es decir, tanto en la parte de Meta como en la parte de Google, íbamos pues tocando muchos diferentes sistemas y ahora cada vez se ha ido compilando más, es decir, trabajamos con estructuras llamadas Ninja, en las que tenemos menos, en este caso, campañas, pero sí que es cierto que les vamos a dar la mayor cantidad de información. Y toda la parte de creatividades también nos puede interesar. Vale. Vale. Me ha saltado. Bueno, luego tendríamos la parte de First Party Data, que sería justamente lo que os comentaba antes. Esta First Party Data se refiere a que es toda esa información que nosotros podemos generar directamente de nuestros clientes. Y esa es una información que evidentemente es muy importante. ¿Por qué? Porque al final es una información fidedigna. En el sentido de que es una información
que el cliente nos está suministrando a nosotros. Toda esta información lo tenemos, en este caso las empresas, en el CRM, pues eso, nombres, apellidos, email, teléfono, toda la información que consigamos del cliente se puede volcar en este caso en las herramientas, tanto la parte de Google como la parte de Meta. Yo estoy hablando de las dos porque son las principales y que al final copan el mercado, pero en el resto de herramientas, en LinkedIn, en Pinterest, al final es bastante parecido de toda la parte del ecosistema publicitario. Entonces, una vez que nosotros tenemos en este caso nuestras audiencias, podríamos hacer lo mismo. Es decir, podríamos subirlas en este caso en las herramientas, en Google y en Meta, y podríamos crear audiencias. Entonces, podríamos crear en este caso audiencias para volverles a impactar o para negativizarlo. Y sobre todo también podríamos crear audiencias similares. Es decir, alguien que ya nos haya comprado, podemos generar con esa audiencia que tenemos clientes que son similares. ¿Por qué? Pues a través del Machine Learning, de toda la información que tiene Google, precisamente os comentaba antes, esto hace pues, que sea bastante importante. Como siempre hay problemas, pues porque mucha de la información que nosotros tenemos es información sensible. Al final estamos trabajando con clientes, todo el tema de privacidad, etcétera. Entonces, pues eso, cuando trabajamos con ciertas verticales hay que tener cuidado y también tener en cuenta que esa información, en el caso, pues eso, se llama, hay un hasheada, que se supone que va a ser privada y que la propia herramienta y tal solamente va a utilizar para esos fines. Pues bueno, confiemos en que sea así, pero bueno, al final, evidentemente, hay que tener cuidado y trabajarlo, pues sabiendo también, según el sector donde estemos trabajando y, bueno, teniendo, sobre todo cubriéndonos las espaldas, en cierta forma. Vale, y luego, en la parte de bidding en tiempo real, que justamente es otro de los puntos que también os comentaba antes, es que cada vez en este caso, cuando trabajamos con las campañas, tenemos mucha más información, es decir, y esto nos lleva a que las subastas sean también de cada vez muchos más competidores. Desde que sucedió la pandemia, entraron muchísimos nuevos competidores a las herramientas, hubo un boom en el comercio electrónico y esto ha hecho pues, que cada vez haya más gente que quiera pues eso, entrar en la publicidad digital y todo lo que ello supone. Entonces, las herramientas cada vez tienen o trabajan con mucha más información para, pues eso, a la hora de hacer las subastas. El tema de las subastas es bastante complejo en el sentido de que hay casi en tiempo real muchos, pues esto sería casi como como la bolsa. Hay muchos diferentes actores en publicidad que tratan de estar en los primeros resultados y ahora a partir de pues eso, con la introducción de la IA más todavía, porque en el caso de la SERP, que es justamente lo que nos aparece cuando buscamos cualquier resultado, está mucho más cotizado porque tenemos muchísimos resultados diferentes, entonces intentar aparecer en las tres principales posiciones de anuncios es complejo para cualquier búsqueda. Entonces hay que tener en cuenta que por eso es importante estar ahí. Y en el caso de las subastas en tiempo real, es lo que hace, es decir, ya en el principio, que también es otra de las cosas que hizo que el ecosistema cambiase de forma grande, es decir, hace 25 años, cuando nos íbamos a anunciar, en este caso, en cualquier, bueno, queríamos hacer publicidad, estábamos muy limitados, es decir, porque ibas a los medios de comunicación masivos, prensa, radio, televisión, con los costes que ello suponía, y además el retorno pues, era bastante complicado. El cambio se produjo, pues eso, en el año 2000, una vez que se introdujo en el caso de Google Ads, Google AdWords, sobre todo porque permitía en este caso al anunciante controlar los costes, saber exactamente quién me estaba clicando, cuánto era el coste, quién me había clicado y luego poder, en este caso, traquearle, es decir, saber si me está convirtiendo o no me está convirtiendo, luego una vez que llega a nuestro CRM, si convierte, si termina de convertir, es decir, en el caso de un lead, saber exactamente hasta qué punto ha llegado. Pues, por ejemplo, he trabajado bastante en el sector inmobiliario, tener todo el chequeo hasta si finalmente compra una vivienda o no, es un camino normalmente bastante largo. Entonces, va a hacer una visita, puede ser que haya otra visita posteriormente, si finalmente, pues eso, decide hacer un previo, hacer el depósito, si finalmente ya compra, es decir, la escritura. Pero es que cada vez que se hace la escritura,
pasa también por una prevención de riesgos del PVC. Entonces, el proceso es muy complejo. Evidentemente hay otros sectores que es mucho más sencillo. En el caso de un comercio electrónico, por producir ciertos productos, de ropa y tal, es algo más sencillo. Si hay una devolución o tal, pues bueno. Pero claro, en otros sectores se hace mucho más largo y ya no. Si os hablo, por ejemplo, en el caso de B2B, en el caso de negocios que venden a otras empresas, es todavía más complejo. Es decir, podemos ir a procesos que se demoran hasta 6 meses o un año. Entonces, claro, este proceso es mucho más complejo. Entonces, vale. Otra de las cosas que nos llevan también a esta parte de la inteligencia artificial y también los cambios que se producen en las herramientas y las plataformas es que ya el rol que tiene en este caso el gestor de publicidad, hay muchos nombres, media buyer, ha ido cambiando trafficker, es que ya hemos pasado de tener un rol meramente de creación de campañas, pues, y ya era algo que funcionaba, pues eso, tanto en agencia como en cliente final, a tener un rol mucho más estratégico. Es decir, las herramientas, en este caso Google o Meta, cada vez nos permiten tocar menos, es decir, nos limitan en cierta forma a la hora de trabajar con ellas, o incluso por información facilitada, informes. Entonces, hay que tener en cuenta que esto nos permite que, incluso también ahora con la IA, que nuestras funciones se centren más en toda la parte estratégica, es decir, dónde podemos estar aportando valor. Pues eso, si conocemos el sector, estudios que se estén produciendo, tendencias, cambios, todo eso, que parece que no, pero claro, es un background, unos conocimientos que podemos aportar a cualquier negocio, a cualquier empresa que llegue. Cada vez el rol va más allí, es decir, menos gestor y más parte de consultor o estrategia. Y luego, todo esto, si lo aplicamos más a la parte educativa, que es un poco en lo que estamos, o también en la parte del congreso, es que el cambio se ha producido también muy, sobre todo en estos últimos años. Es decir, hay muchos actores, cada vez más, es decir, tanto en parte de escuelas de negocio, universidades privadas, cada vez existen más. Y este ecosistema hace que haya muchos actores que también quieran estar en esas primeras posiciones. ¿Por qué? Porque estar al final, pues eso, también tanto la parte SEO como la parte SEM, al final hay una retroalimentación entre ambas. Es decir, lo que trabajan en toda la parte de profesionales SEO, al final también tienen que trabajar en la parte SEM porque evidentemente hay retroalimentación. O porque puede ser que se estén trabajando ciertas palabras clave en la parte SEO que interesen luego enfocarlas en la parte SEM o ciertas partes en la parte SEM que también luego interesen en la parte SEO. Hay una retroalimentación que es interesante. Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta de enfocarlo en el sector educativo y ver pues, todas las posibilidades que hay. Pues, evidentemente, ahora con la parte de la IA ha habido un boom en los últimos años, desde su lanzamiento con la parte de ChatGPT, y esto, evidentemente, no ha hecho más que empezar. Es decir, va a seguir creciendo y hay que ver, pues eso, cómo podemos intentar posicionarnos y tener o ganar esa posición para intentar pues, ser lo más competitivos posibles. Y a ver si me deja. Vale. Y nada, eso es un poco lo que os había traído hoy. Nada, os he traído también mi newsletter, que si queréis podéis escanearlo para poder estar al día de todas las novedades con temas de campañas. Y luego también pues, me podéis encontrar en YouTube, que nada, también suelo publicar normalmente 1 o 2 vídeos a la semana en mi canal. También me podéis encontrar como Álvaro López Herrera. Y eso, cualquier duda de todas formas que tengáis ahora, pues eso, tenemos creo algún minutillo y si no, de todas formas, como también luego estaré por aquí, cualquier duda, cualquier consulta, pues por aquí estoy. Y si no, también pues eso, a través de redes sociales, en mi blog y tal, pues cualquier cosa. Así que cualquier duda, por aquí estamos.